Bueno, comenzamos con el capítulo 56 de Isaías y esta es, dentro del libro de Isaías, arrancamos con la tercera y última parte. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos habían unas divisiones? Bueno, esta es la tercera y última, del 56 al 66. Bueno, y nos muestra acá ya el plan de salvación, digamos, cómo viene la restauración del Señor y vienen los sucesos o las acciones que aquellos que deciden aceptar la voluntad de Dios y seguirlo, las cosas que tienen que hacer. Antes hemos visto, bueno, las consecuencias del pecado, hemos visto declaraciones y profecías sobre y contra los pueblos que se han levantado contra Dios. Ahora viene otra dispensación, digamos. Así que bueno, como título lleva recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y aquí vemos, ¿no? Que no es solamente decir sí, es como, no es como, por ejemplo, no viene alguien y en un culto, en una reunión, le entrega el corazón al Señor y dice sí, creo, lo acepto y luego sigue haciendo las cosas como quiere, o nosotros decir en un culto amén, amén, y después irnos a nuestras casas y borrón y cuenta nueva, oídos sordos y seguir como estábamos. No, hay cosas que uno y nosotros tenemos que hacer. No basta solamente con creer, digamos, sino hay acciones que debemos hacer, que debemos tomar. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bueno, vemos acá la bendición de obedecer al Señor y cuán importante, y lo sigue remarcando, y hace bastante no se nombraba, el día de reposo. Y el Señor lo sigue imponiendo, no es que, bueno, pasó el tiempo, es algo del ayer, es algo de Moisés, es algo que pasó, bueno, de Noé, no. Ahora se vuelve a renovar. ¿Por qué? Porque viene otra nueva dispensación. Estamos hablando de ese pueblo que ha sido levantado, que ha sido librado de la cautividad y bueno, vuelve a remarcar que se guarde el día de reposo, que no es solamente un mandamiento más, sino que era muy importante. ¿Por qué? El día de reposo se toma del día séptimo de la creación. ¿Se acuerdan que Dios creó todo en 6 días y al séptimo día descansó? También se toma como algo de que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? El descansar en Dios. ¿Qué significa? Que no es solamente trabajar y con nuestras fuerzas lograr todo lo que queramos, sino que es muy importante el descansar en el Señor. Por eso es tan importante para nosotros la dependencia con el Señor, no son nuestras fuerzas, sino el descanso en Él. Y en esta época era el día de reposo. Hoy nosotros, cristianos evangélicos pentecostales, no tenemos el sábado o el domingo que descansamos, sino también espiritualmente decir, no, yo descanso en el Señor. Dejo que mis pensamientos no me turben, sino descanso y decido descansar en Él porque lo dice su palabra, ¿no? Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿A qué se refiere con estas cosas, no? ¿Cómo? Sí, el eunuco sabemos que eran aquellos hombres que se les cortaba sus, ¿cómo se dice? Sus partes genitales, sus genitales. Les cortaban sus genitales. Algunos eran eunucos porque ellos por decisión propia, otros eran por castigo. En realidad no sus genitales, sino sus testículos. Bueno, por eso yo esperaba que me digan eso. Los testículos, ¿no? Claro, porque si cortan... No puede venir. Claro. Claro, eran castrados. Castrados, esa es la palabra. Bueno, y ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque claro, no puede reproducirse.
Pero acá Dios está hablando acerca de los marginados, acerca de, bueno, el extranjero, que no era un israelita, pero que había decidido seguir a Dios, que no diga, ahora Dios nos va a abandonar porque está con su pueblo. No, porque Dios lo abraza. Tampoco diga el eunuco, que dice que los eunucos no podían participar de los sacrificios a Dios, que eran como separados. Que no digan, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, que descansen en mí, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque dice que les va a dar nombre perpetuo. ¿Qué significa que les va a dar nombre perpetuo? Nombre perpetuo. Claro. Algo que va a trascender el tiempo. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Hablamos de que los eunucos eran hombres castrados, es decir, no podían tener hijos, pero sin embargo Dios le iba a dar nombre perpetuo, o sea que su nombre, claro, no iba a desaparecer. Uno dice, bueno, la descendencia, claro, cuando uno, obviamente por causas naturales vamos a morir, pero vamos a decir, los apellidos siguen estando, y estando. Los eunucos no tenían descendencia, pero Dios le dice que les iba a dar nombre perpetuo, ¿no? Y cómo el Señor hace las cosas, ¿no? Seguramente es algo simbólico, no es que, bueno, igual van a tener hijos, sino que en el Señor, haciendo la voluntad, su divina voluntad, y abrazando el pacto, como dice aquí, y escojan lo que Él quiere. Acá es muy claro lo que dice, y escojan lo que yo quiero, porque podemos escoger lo que nosotros queremos o escoger lo que los consejos nos dicen que escojamos, pero acá dice, Señor, los que escogen lo que yo quiero. Dice que a este grupo de personas, a los eunucos, les iba a dar lugar en su casa y que les iba a dar nombre perpetuo que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Sigue remarcando el día de reposo, ¿se dan cuenta? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y acá vemos cómo Dios está yendo más allá. Y capítulos anteriores, en los primeros, ¿se acuerdan que Dios decía que iba a ser adorado por todos? No solamente por los israelitas, sino que las demás naciones también se iban a postrar. Bueno, acá el Señor está diciendo que su casa iba a ser llamada casa de oración para todos los pueblos. Y acá vuelve a remarcar esa palabra, ¿no? Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Bueno, después del exilio había quedado como la gente media dispersa, ¿no? Bueno, volviendo, pero... Y esta palabra iba a ser llegada a todos ellos, y dice que el Señor los iba a juntar. Entre ellos los israelitas, los extranjeros, los eunucos, y todo aquel que abrace la fe, que abrace el pacto, ¿no? Y qué bueno, y tu capítulo decía, ¿no? Que no hay acepción de personas, que era para todos. Bueno, acá lo vuelve a remarcar. Versículo 9. Todas las bestias del campo, y acá cambia el enfoque, dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman dormir. Bueno, esta confrontación está dirigida a los líderes infieles de Judá, que habían liderado mal, que habían escuchado la palabra que venía, las profecías, y no hicieron nada. Esta palabra era para ellos, que eran todos ignorantes, amaban dormir, echados todo el tiempo. Los compara con perros mudos que no pueden ladrar. Los perros cuando ladran, ¿qué dicen los perros cuando ladran? Te alertan, advierten. Bueno, la función de la atalaya se usaba en varios lugares. La atalaya porque se usaba sobre los muros. murallas para avisar
a los que estaban dentro o al pueblo, que venía alguien o algo, eran los que avisaban. Sí. Y además tiene una función también espiritual dentro del pueblo, eran los que avisaban cosas del Señor, ¿verdad? Los que estaban más arriba vigilando, viendo. Y acá dice sus atalayas son ciegos, es decir, no sirven para nada. Perros mudos, o sea, no alertan. Bueno, dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Bueno, palabra dura para los líderes de Judá. Y termina el versículo 12 diciendo, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Y acá vemos, ¿no?, cómo ellos iban por ese camino. El camino de, bueno, ya fue, ya está. Vamos a tomar y mañana va a ser igual o va a ser mejor, capaz. Es como lo que digamos, vamos, bebemos y comamos que no sabemos que moriremos. Sí, y ya estaban entregados, o sea, no esperaban nada mejor ni nada peor. Verdaderamente. Si venía algo mejor, no. Sí. Y ellos querían escapar de la realidad en la que estaban, no escapando, sino tomando. Aún mismo en esta época también se sigue haciendo, queriendo, bueno, quedar en blanco nuestra mente, yendo por el camino del alcohol, el camino de las drogas, el camino aún de la televisión, o el camino de juntarse con los amigos y querer dispersarse para olvidarse de lo verdaderamente importante y la problemática que hay. Bueno, ellos escapaban de esa realidad recurriendo a las borracheras y en vano lo hacían, ¿no? Y palabra dura vino para ellos. Y continuamos con el capítulo 57, ¿no? Bueno, y acá vamos con otra, cambiamos nuevamente el enfoque y antes hablábamos de la recompensa de los que guardan el pacto de Dios, pero ahora vamos a ir con otro título que dice condenación de la idolatría de Israel. Pueblo que se había vuelto a la idolatría porque no supo esperar en el Señor, no descansó en el Señor. Y bueno, por eso recurrían a esas falsas salidas, malas salidas. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Bueno, esto nos está diciendo, ¿no?, acerca de aquellos que morían. Muchas veces, y acá dice que muere alguien y a veces o alguien se pone muy triste o demasiado, o no entiende el por qué, pero acá dice que no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, es decir, la gente de bien muere y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Es decir, que al morir, al Señor llevárselos, los estaba quitando de un dolor, los estaba quitando de la aflicción por enfermedad, o los estaba librando de una situación mala más adelante. Es decir, que es una bendición y nos habla también de la paz después del sufrimiento. Versículo 2 dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Acá vemos, ¿no?, nuestro fin. Aquellos, cuando moramos, vamos a descansar en paz. Literalmente, como vieron cuando alguien muere, ¿qué se dice? Que en paz descanse, que descanse en paz. Nosotros verdaderamente vamos a descansar en paz porque andamos delante de Dios. Versículo 3, más vosotros llegados acá cambia, porque, bueno, hay esta bendición para aquellos que caminamos en el camino de rectitud, pero acá hay un montón, y vamos a leer a partir del versículo 3, aquellos que han decidido ir por el otro camino. Más vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Bueno, aquí los desnuda, los descubre y se ve que ha sido de generación a generación toda esta idolatría. Y se acuerdan cuando
al principio veíamos los sacrificios que se hacían cuando sacrificaban a los hijos, que los tiraban por el peñasco. ¿Se acuerdan del dios Moloch? O sea, hace mucho, cuando empezamos con las clases, veíamos eso, bueno, idolatría, idolatría, idolatría. Dice, en las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Bueno, acá vemos cómo Dios ya empieza a actuar, porque muchas veces ya aconsejaba, pero ahora empieza a tomar una postura más firme y a accionar. Y Dios mostrándoles, ¿no?, que adoraban a todos menos a Él. O sea, adoraban a las piedras, hacían sacrificios de niños, un montón de cosas menos a Él. Dice el versículo 7, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y acá se nota, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, al principio, todos estos ritos paganos, como era algo que Dios no concebía, no aceptaba, se hacía en silencio, o sea, se hacía en secreto. El tema de la hora, se hacían porque en horarios que más va. Claro, bueno, pero acá ¿qué dice? Que llevaron su cama, es decir, la cama está en un lugar de intimidad, ¿no? Pero dice que llevaron su cama, o sea, lo que hacían en lo íntimo, lo empezaron a hacer en lo público, para que todos lo vean. Dice, amaste su cama donde quiera que la veías. Ya no hay vergüenza del pecado, vemos, ¿no? Y también esto refleja, ¿no?, cuando dice, y el umbral pusiste tu recuerdo, que llenaron sus casas de imágenes, sus propias casas, ¿no? No era solamente que adoraban en cierto lugar, no, ya sus casas eran ya altares. Eso de lo privado en lo público fue lo que hizo Absalón, ¿no? Eso cuando lo leía, claro, hoy justo no lo leía, no, lo veíamos hoy que estamos viendo una serie, cuando Absalón se llega a las concubinas de David, el rey David, en público, ¿no? Ya lo que se hacía en lo privado se hizo en público como para mostrar algo, ¿no? Algo así. Y acá, bueno, ellos habían perdido totalmente la vergüenza, totalmente el temor a Dios, y ya lo que estaba en lo íntimo, quizás el pecado, mismo nosotros ahora, ¿no? A veces, bueno, el pecado, y tratamos de mantenerlo oculto, pero ya cuando hay falta de temor a Dios, ya te da lo mismo si te ven, si no, si se enteran, si ya da lo mismo. Dicen. Sí, ya bueno, provocando también. Pero más para el mundo eso es algo ya, digamos, se va a ver lo malo como bueno. Bueno, versículo 9. Y fuiste al rey con ungüento, el rey con minúscula está acá, ¿no? Y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Acá vemos cuando fuiste al rey con ungüento, quiere decir que ellos han ido a los reyes buscando alianzas, buscando alternativas, porque iban con perfumes como si fuesen, ¿vieron? Cuando uno busca, cuando veíamos acá que se buscan alianzas, se va con regalos, con tesoros, con dinero para dar, como para hacer alguna especie de trato. Dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Es decir, viste que eso no te funcionaba, no te desalentaste, seguiste probando con otras cosas, pero las cosas malas. Sí, pero no. Ole. Dice acá, ¿no? Que ellos siguieron pecando y buscando soluciones sin reconocer su error. Y acá Dios dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Qué has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento? Es decir, Señor, a ver, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué ni siquiera te pasó por la mente venir, pedirme? ¿No? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos? ¿Nunca me has temido? ¿Por qué tuviste miedo, no? Y acá muestra, ¿no?, que ellos le tenían más miedo a los hombres
que a Dios. O sea, le tenía más miedo a los hombres que temor a Dios. Dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Acá vemos, ¿no? Que ellos vieron que Dios es un Dios muy paciente, ¿no? ¿Y qué pasa? El pueblo quería ya que Dios actúe, que Dios los libre, que Dios esto, y ellos confundieron la paciencia del Señor, su tiempo, con indiferencia. Ellos pensaron que Dios no iba a actuar, entonces empezaron a buscar sus otras alternativas, moverse con sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Versículo 13, y acá ya volvemos a otro enfoque, y dice, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Acá viene como lo que Dios va a hacer. A todos tus ídolos se los llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Acá vemos, ¿no? Cómo Dios es humilde, se muestra que vino para rescatarnos, para vivificarnos, pero ¿a quiénes? A aquellos que se quebrantan, a aquellos que reconocen su error. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Vemos aquí la misericordia del Señor, ¿no? Que no va a hacer esas cosas, que no va a contender para siempre, que su ira no será para siempre, porque sería que Él haría decaer el alma de su propia creación. Entonces no lo va a hacer. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y Él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré. Acá vemos nuevamente la misericordia de Dios, ¿no? Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos, y acá vemos, ¿no? Como siempre va a haber maldad, ¿no? Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y termina diciendo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y bueno, ¿no? Vemos que la paz es solo para los que se acercan al Señor. La paz es solamente para los que se reconcilian con Dios. Y acá ordena a Dios a preparar el camino. ¿Vieron cuando dice allanad, allanad, barrer el camino? Bueno, es una orden para que preparemos el camino para lo que ha de venir. Dice, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Es decir, todo aquello que nos hace caer, todo tropiezo, aquello que nos hace pecar, quitarlo, porque viene una bendición de parte de Dios. Y así termina el capítulo 57.